Paz y bien en el Señor, amigos de FTV, gracias por estar con nosotros, gracias por dejarnos entrar en sus hogares y en sus corazones. Estamos otra vez, de nuevo por acá, en un café capuchino. Les habla su servidor, Fray Francisco, fraile capuchino. Y pues bien, hoy vamos a tener un tema muy interesante y creo que va a tocar las fibras más profundas de nuestro corazón. Y es que vamos a hablar de la caridad cristiana. Y nos vamos a dar cuenta que no simplemente es dar de lo que tengo, porque la caridad no solamente se muestra cuando uno da cosas materiales. Vamos a darnos cuenta que la caridad tiene que ver mucho con un estilo de vivir. Así que vamos a irnos preparando y vamos a ir dándonos cuenta que la caridad cristiana, según el Santo Evangelio, va más allá de la ofrenda, la limosna, la disponibilidad, porque llega hasta la misericordia y el servicio. Así que vamos a darnos cuenta y vamos a ir poco a poco entrando en esto. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo también algunos elementos indispensables para poder hacer caridad verdaderamente cristiana. Pero antes vamos a empezar poniendo todo nuestro corazón, todo nuestro servicio y todo lo que somos en el corazón de Dios. Yo sé que tal vez hemos tenido algún día un poco difícil, un poco ajetreado. Hemos tal vez pasado situaciones un poco complicadas, estamos un poco tristes, cansados, pero nunca olvidemos, nunca olvidemos que Dios sostiene nuestra vida y Dios nos sondea y nos conoce. Así que vamos a poner nuestro corazón en el corazón de Dios haciendo esta oración que es el Salmo 129. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra, tus ojos ya veían mis acciones, escritas en tu libro. Calculados estaban mis días antes que llegase el primero. Señor, sondea y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía y guíame por el camino eterno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este salmo me encanta porque es poner el corazón frágil del ser humano, nuestro corazón, en las manos de Dios. Y quien no reconoce la fragilidad, y vamos a verlo ahora en este tema sobre la caridad, quien no reconoce la fragilidad es incapaz de poder ser sensible delante de Dios. Así que, así como nos dice el Salmo, sondea y conoce mi corazón, Señor, y mira si mi camino se desvía, tal vez en la caridad cristiana, tal vez en lo que voy haciendo, tal vez en el juicio, y llévame siempre por el camino eterno, de las eternas gracias del Señor. Pues bien, vamos a hablar entonces de la caridad, pero vamos a hacerlo desde la Sagrada Escritura, ¿ok? Entonces necesito que si tienen ahí a mano una Biblia, si la tienen en el cuarto, corran rapidito por allá, vayan, traigan la Biblia porque la vamos a ocupar hoy mucho. Especialmente vamos a tener los evangelios presentes y las cartas de San Pablo. Busquemos ahí la Biblia y vamos a empezar este tema que yo creo que es un tema, como decía al principio, que nos va a tocar las fibras más profundas de nuestro corazón. Y es que la caridad cristiana es un estilo de vivir. Muchas veces tenemos presente esto de la caridad cristiana en medio de nuestra vida y en todo momento podemos decir, pero a veces pasa desapercibida. Muchas veces también nos vamos a dar cuenta en el transcurso de hoy que malvivimos la caridad y reducimos la caridad a simplemente actos caritativos, cuando realmente la caridad tiene que ver con una transformación constante del corazón. Vamos entonces a entrar, porque si hablamos de dinero, a veces nos sucede, porque nos ha sucedido a todos en misa, escuchamos el ofertorio y de un pronto a otro, nada más empezamos a buscar las monedillas que me sobran y fíjese, a mí me ha pasado muchas cosas interesantes con respecto a la ofrenda, porque a veces uno llega al final de la misa a contar lo que hay en la ofrenda y a veces se encuentra botones, a veces se encuentra
chapas, a veces se encuentra cosas que nada que ver, hasta piedras echa la gente. Entonces muchas veces echamos lo que nos sobra dentro de la ofrenda, porque si hablamos de dinero es lo que nos sobra, y especialmente si vamos también en el automóvil, ¿verdad? Nos vienen y nos piden dinero, y si no tenemos ahí a la mano algo de dinero, le decimos no tengo nada, lo siento, ¿verdad? Entonces muchas veces nos puede pasar esto. También a veces cuando vamos a regalar ropa, regalamos ropa no solamente que está usada, sino que ya no sirve. Entonces podemos decir, no, esto es caridad, estoy regalando algo de ropa, pero nos damos cuenta que al final estamos desechando lo que ya no nos sirve. Entonces esto tampoco podemos llamarlo caridad. Por eso decimos que puede ser una caridad mal vivida hasta el momento, y debemos de replantear la forma en la que estamos haciendo la caridad. Y a veces nos pasa que cuando nos piden, damos de una vez para que ya no me molesten más. No me expliquen para qué es el dinero, tomen, vaya porque estoy ocupado, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir viendo cuál caridad estamos nosotros haciendo. Si es esta caridad mal vivida o si estamos haciendo una caridad bien vivida según los lentes de Dios. Y es que importantísimo, hasta con nuestro tiempo nos sucede que damos de nuestro tiempo, disponemos de nuestro tiempo del que me sobra. Es que hoy va a haber una reunión para ayudar a alguna acción social, voy a ver si no tengo nada en la agenda, si no tengo nada en la agenda y no voy a inventar nada más, entonces voy, ¿verdad? Pero solo si tengo tiempo. Y así también nosotros en nuestro tiempo podemos mal vivir la caridad. Por eso tenemos que replantear la forma en que estamos viviendo yo creo que este don y este valor que encierra, podemos decir, encierra todos los valores de la vida cristiana, la caridad de Cristo. Pero hablemos entonces, ¿y dónde reside la caridad verdadera? Porque podemos decir, Fray, pero todo eso que usted dice también es bueno, claro es bueno, pero ¿dónde reside la verdadera caridad cristiana? Vamos a darnos cuenta, y vamos a entrar de una vez en esto, que no es solamente dar limosna, dar cosas materiales. Esto sería decir que la caridad es reducida para el cristiano, sino que tiene que ser una actitud ante la vida. Y es que la actitud de ser misericordiosos y estar al pendiente, no indiferente, a las situaciones de los demás. Pero ¿dónde, Fray? ¿Dónde residen las raíces de la caridad? Pues bien, estamos hablando de la caridad cristiana. Obviamente, las raíces de la caridad cristiana residen en Cristo mismo. Pero no solamente en Cristo mismo como figura lejana, sino en Cristo como persona presente en nuestras vidas, como ejemplo de caridad cristiana. Es Jesucristo nuestro modelo en todo sentido y también en cuestiones de nuestra caridad. San Pablo nos explica de una manera hermosísima, dándonos a entender el amor con que Jesús nos ha amado. Entonces vamos a leer y ahí vamos a empezar a usar la Biblia, Filipenses 2, del 1 al 11. Porque este texto nos va a hablar de cómo Jesús actuó según la caridad. Y de aquí nos va a poner como quien dice en tela de juicio, y yo creo que también cuando yo estaba preparando este programa yo decía, realmente estoy viviendo la caridad según Cristo, porque este texto es muy fuerte. Y dice así Filipenses 2 del 1 al 11, si algo puedo, una exhortación en nombre de Cristo, si algo vale el consuelo afectuoso, o la comunión en el Espíritu, o la ternura del cariño, les pido que hagan perfecta mi alegría permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir. No hagan nada por ambición o vanagloria. Antes, con humildad, estimen a los otros como superiores a ustedes mismos. Nadie busque su interés, sino el de los demás. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, quien a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y mostrándose en figura humana, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó y lo concedió el nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, la tierra y el abismo,
y toda lengua confiese, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Un texto hermosísimo, pero muy fuerte para nuestra vida cristiana. Vamos a ir como desmenuzándolo poco a poco para darnos cuenta cuál es la caridad de Cristo. ¿Cuál será la caridad de Cristo según este texto? Pues bien, lo primero que nos dice San Pablo, y se lo dice a los filipenses, y a los filipenses se lo dice a cada uno de nosotros, es que tenemos que tener un mismo amor, un mismo espíritu, un mismo sentir. Y es que la caridad de Cristo se resume en la comunidad. Mi caridad no tiene que ser una caridad personal, personalizada. Yo digo, bueno, yo voy a hacer caridad para salvarme yo, ¿verdad? No, sino que la caridad de Cristo es tener un mismo amor, un mismo sentir, un mismo espíritu. Cuando nosotros hacemos caridad, nosotros tenemos que, como quien dice, meternos en la situación del otro. La caridad no es una cuestión simplemente de satisfacer las necesidades básicas de los otros, sino que tiene que llevarnos a sentir con el hermano, un mismo sentir. Si un hermano está pasando una situación difícil, la caridad me tiene que llevar a sentir con el hermano, no simplemente a satisfacer sus necesidades, sino también ayudarle a dignificarse, ¿verdad? Para hacer caridad es necesario sentir con el hermano, no simplemente una caridad desarraigada, indiferente, una caridad que simplemente da, pero no se mete en la situación del hermano. Por eso, y San Pablo lo dice, tengan siempre un mismo sentir, únanse entre todos, sientan juntos las situaciones que están pasando, porque la comunidad es indispensable para vivir la caridad. Es un vivir desde adentro de la comunidad. Cristo se hizo pequeño, se hizo esclavo y murió en una cruz y sintió como nosotros. Por eso la caridad de Cristo es perfecta. Por eso nos podemos dar cuenta que se puede vivir una caridad perfecta. Pero esta caridad tiene que meterse en la vida del otro. Tiene que tratar de no ser indiferente a las situaciones del otro. La caridad de Cristo nos invita a también sufrir y sentir con el otro. También nos dice algo muy hermoso esta parte del texto. No hagan nada por ambición o vanagloria, que sería lo contrario a hacer la caridad desarraigado de la comunidad. No hagan nada por vanagloria, antes con humildad estimen a los otros superiores a ustedes. Nadie busque su interés, sino el de los demás. Miren, y es que aquí, hermanos y hermanas de Fe TV, miren, es que aquí viene una situación muy fuerte porque hay una tentación muy grande con respecto a la caridad. Cuando nosotros usamos la caridad para vanagloriarnos o para sentirnos más o para sentir ambición, porque me puede dar algo a cambio esta persona, ¿verdad? Esta caridad es una caridad mal vivida. Y es que en la caridad hay una tentación muy grande. Podemos hacer caridad para quedar bien, para que me vean, para pagar mi conciencia y decir que ya ayudé, o para que no me molesten más. Y San Pablo ataca directamente este tipo de caridad y dice, no se vanaglorien, más bien tengan a los hermanos superiores de ustedes. Sientan a los hermanos más arriba de ustedes, porque lo importante en la vida cristiana, lo importante en la caridad cristiana es el servicio, el poder sostener, el poder soportar a los otros. Pero hablamos de un soportar no como, ay, ya no me lo soporta esta persona. Normalmente nosotros decimos eso en la calle, ¿verdad? O decimos, ay, voy a tener que pedirle paciencia a Dios para poder soportar al otro. Pero el tipo de soporte que nos dice el Evangelio es soportar en el sentido de mantenernos por debajo, soportando a los demás hermanos, ser soporte de los demás hermanos. Así que la caridad tiene que ser vivida desde adentro y tratar de quitar estas tentaciones. Yo creo que un examen de conciencia que debemos de hacer nosotros cuando practicamos la caridad, que se practica en todo momento, es si, cuáles son mis motivaciones de fondo para yo practicar esta caridad. Si es para quedar bien, si es para pagar mi conciencia, si es porque me sobra algo. Y yo creo que este examen de conciencia lo tenemos que hacer todos los días. Y decir, Señor, ¿realmente estoy haciendo esto porque de verdad te amo? ¿O porque realmente me sobra esto? ¿O porque estoy apagando mi conciencia? Pues bien, San Pablo nos dice esto para después empezar a dar el ejemplo de Jesús. Y dicen, tengan los mismos sentimientos de Cristo,
quien a pesar de su condición divina, ojo con esto, Cristo siendo sobremaneramente rico, a pesar de su condición divina, a pesar de no necesitarnos para nada, no hizo alarde de su categoría de Dios. Se dio cuenta que el poder, o más bien, Jesús sabe que el poder es servicio, es ponernos al servicio de los demás, es sentir con los demás. No hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, nos dice San Pablo, se anonadó a sí mismo. Y esa palabra me encanta. Anonadarse es hacerse nada. Jesús se hizo nada para cada uno de nosotros. Y no solamente se hace hombre, se hace nada, sino que es obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, nos dice San Pablo, una muerte de cruz. La muerte de los malditos sociales en el tiempo de Jesús. Y así San Pablo nos explica cuáles son los sentimientos de Cristo. Los sentimientos de Cristo es el servicio, muchas veces hasta la locura, hasta la muerte. Es darnos cuenta que el poder es para servir a los hermanos. Es darnos cuenta que darnos a los demás implica involucrarnos con los demás. Involucrarnos en el sufrimiento del que está pasando difícil la situación. No solamente dar algo por darlo, sino involucrarnos, meternos en la miseria del otro. Amar la miseria, la misericordia, amar la miseria es meternos en la miseria del otro. Por eso la caridad no simplemente es una cuestión de materialidad, sino una cuestión de estilo de vida. Y así nos dice, hay que tener los sentimientos de Cristo, ¿verdad? Es darnos cuenta que lo que tenemos es para servir, para hacer comunidad. Por eso nos dice que hay que bajar nuestro estatus. Tener los sentimientos de Cristo es bajar nuestros estatus, ¿verdad? Bajarnos de la nube tal vez en la que estamos viviendo y tener los mismos sentimientos de Cristo. Qué fuerte, hermanos y hermanas. Y esto solamente es la introducción de lo que nos dice San Pablo, cuál es la verdadera caridad de Cristo, ¿verdad? Es saber, más que todo, según San Pablo, que cerrarse nos trae la muerte, pero abrirnos a la vida, abrirnos al sufrimiento, abrirnos al otro que está pasando una situación difícil, abrirnos a lo diferente, muchas veces trae la vida a nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, hay momentos en la vida del cristiano para llegar a una verdadera caridad. Vamos a ver unos puntos indispensables para entender la caridad de Cristo. Ya vimos un poco como la introducción fuerte, pero vamos a ver esta parte. Pero antes vamos a irnos a una pausa comercial. No se vayan, porque vamos a ver estos momentos cruciales en la vida del cristiano que lo hacen pertenecer y hacer una verdadera caridad cristiana. No se vayan, esto es Un Café Capuchino. Seguimos en su programa Un Café Capuchino y estábamos hablando de la caridad cristiana. Y ya de buenas a primeras, yo creo que esto es una bofetada para el corazón de cada uno de nosotros. Lo que nos dice San Pablo, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Y es muy fuerte, pero vamos a ver cómo nosotros podemos tener los mismos sentimientos de Cristo para hacer una verdadera caridad cristiana. Y es que ahí nos habíamos quedado. Vamos a ver algunos momentos cruciales en la vida del cristiano para poder darnos cuenta de la verdadera caridad de Cristo en nuestras vidas. Vamos a empezar con el primer momento. Muy bien, tenemos que comprender, vamos a hacer ahí un paréntesis antes de decir el primer momento, que comprender que no vivir la caridad cristiana nos hace vivir algo totalmente distinto que podemos llamar anticaridad. Y vamos a ver que en estas parábolas que vamos a ir como desmenuzando, hay un ejemplo antes de empezar la caridad de Cristo, antes de que Cristo haga la caridad, nos va a dar ejemplos de anticaridad. Y esto es muy interesante porque puede pasar en nuestra vida. Entonces vamos ahí. Vamos a empezar con el primer momento y es ser consciente de nuestra fragilidad.
La caridad, y ya nos lo decía San Pablo, no se hace desde un escalón más arriba de los demás. Ojo con eso, tengan los mismos sentimientos de Cristo, tengan a los otros hermanos no por debajo de ustedes, sino por encima, tengan a los hermanos superiores de ustedes. Y es que la fragilidad es importante, ¿por qué? Porque al yo considerarme frágil, no voy a estar un escalón más arriba del otro. No significa que yo tengo que ayudar al otro, sino que me hace bajar y estar a la misma altura del otro hermano. Bien, no se hace diciendo la caridad, pobrecita esta persona. No se hace diciendo qué miserable es esta persona. No se hace la caridad usando la lástima como vehículo. Y aquí hay una parte muy fuerte, porque muchas veces nosotros vamos por la calle, ¿verdad? Caminando, y podemos encontrarnos a un mendigo y decimos, pobrecito, y le damos plata porque nos da lástima. Pero la caridad no se lleva, o el vehículo que lleva la caridad nunca puede ser la lástima, porque si no nos va a hacer entrar en una sintonía de estar por encima del otro. Para ser caritativos tenemos que estar conscientes de nuestra fragilidad y sabernos nosotros primeros alcanzados por Dios. El Papa lo dice de una manera muy hermosa, Dios nos primerea. Y si nosotros estamos conscientes de nuestra fragilidad, si nosotros estamos conscientes que también nosotros podemos caer, que también nosotros podemos tener esa situación que tiene mi hermano, vamos a poder sentir con él, vamos a poder estar con él, porque lo empezamos a comprender un poco y a tener empatía. Y dejamos de estar un escalón más arriba del hermano, allá donde nada más tiro lo que tengo que hacer, la caridad que tengo que hacer y me desaparezco. Soy indiferente a la miseria del que lo está pasando, ¿verdad? Entonces vamos a ver y nos vamos a dar cuenta con una lectura cómo nosotros tenemos que vivir esta caridad. Porque la caridad no es una simple emoción, qué lástima me da, me partió el corazón, ¿verdad? Sino que es dar a conocer a Cristo para que todos los hombres se salven. La caridad no es una emoción, vamos a quitar eso de ahí. La caridad es un hacer que el otro se dignifique conmigo. La caridad tiene que llevarnos a ser mejores seres humanos, mejores cristianos a nosotros mismos y a ser mejores seres humanos y mejores cristianos a los que estamos ayudando con la caridad. Muy bien, entonces tenemos que tener esto en cuenta porque tenemos que pensar en la dignificación cuando hacemos la caridad. Vamos a leer, busquemos ahí en la Biblia, si la tenemos cerca, Lucas 18, del 9 al 14. Es un texto muy hermoso donde el Señor pone una parábola de un rico, de un justo y de un publicano. Dice así, Lucas 18, del 9 al 14. Por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era recaudador de impuestos. El fariseo de pie oraba así en voz baja. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de cuanto poseo. El recaudador de impuestos de pie y a distancia ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten piedad de este pecador. Le digo que éste volvió absuelto y el otro no, porque quien se alaba será humillado y quien se humilla será alabado. Muy bien, este texto tiene muchas connotaciones sobre la caridad y sobre la fragilidad que todos tenemos que tener conciencia para poder seguir a Cristo verdaderamente. Me explico. Dice que llegó un fariseo. Acordémonos que los fariseos eran los doctores de la ley, los que podían hacer, como quien dice, cumplir la ley al pie de la letra. Y es que en el tiempo de Jesús habían más de 600 y resto de leyes que se tenían que cumplir, cosas pequeñas, y quien cumplía todas esas leyes terminaba siendo un hombre justo que era agradable a los ojos de Dios. Entonces dice que este fariseo llega delante del templo y empieza a
sacar toda su lista de cosas. Y dice, bueno, Señor, yo hice esto, yo doy el diezmo, yo soy justo, yo no peco, yo he hecho todos como quien dice, he pasado el examen, la prueba de Dios con un 100. Por dicha no soy como aquel, y hace así, ¿no? Como aquel fariseo, como aquel publicano que está allá atrás. Yo me lo imagino diciendo, gracias te doy porque no soy como aquel que está allá atrás, cobrador de impuestos. En cambio, el cobrador de impuestos, que era el que podemos decir así como el traicionero, porque tocaba dinero del templo y se lo daba a los romanos. Eso era un recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos siempre tenía un pecado encima, y era el pecado de la traición, de traicionar el pueblo de Jerusalén. Entonces dice, que el recaudador de impuestos llegó y dijo, perdón, Señor. Ni siquiera levantaba la cabeza, se miraba a sí mismo y decía, perdón, Señor, porque soy un pecador. Y entonces Jesús al final le dice que este fue, como quien dice, justificado y el otro no. Vamos por aquí porque esto es bien importante poder entenderlo para una verdadera caridad. Nos dice el principio del Evangelio, por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola, punto, anticaridad, ¿ok? Recordémonos que antes yo dije que íbamos a ver ejemplos de anticaridad antes de las parábolas. La anticaridad ahí está en creernos nosotros justos y pensar que no nos va a pasar a nosotros. Vivir una fe solamente para mí mismo y decir, Señor, yo voy a misa, yo me confieso, yo voy a retiros, yo rezo el rosario, gracias porque no soy como aquel. Y inmediatamente esto nos hace cortar la caridad de Cristo. ¿Por qué? Porque me hace a mí sentirme un escalón más arriba y entonces el otro está ahí atrás. Gracias porque no soy como aquel. Ni siquiera quiero ayudarlo porque no quiero ser como aquel, no quiero ensuciarme las manos. ¿Ok? Esto es la primera parte de la anticaridad, ¿verdad? Por eso, el sentirse justo es peligroso, pues nos hace estar por encima de los otros y nos hace no practicar la caridad con los otros. El justo, y esto es una cuestión lógica, el justo termina juzgando, el justo termina señalando. Y estamos hablando del justo como el que se cree justo, ¿cierto? El justo termina señalando al otro, el justo termina viendo las miserias del otro, el justo termina comparándose con el otro y diciendo gracias porque no soy como aquel. Y el juicio es el enemigo de la caridad. Yo quiero que metamos y tatuemos esa frase en nuestro corazón. El juicio es el enemigo de la caridad. El fariseo justo termina siendo injusto, mira sus logros y es indiferente a las situaciones de los demás, porque no se da cuenta que él también es frágil, sino que se siente justo, justificado, porque ha cumplido algunos deberes. Haberse sentido necesitado de la misericordia de Dios, o más bien, si nosotros nos sentimos necesitados de la misericordia de Dios, nos hace ser misericordiosos. Y es la lógica y la paradoja de Dios. Quien se ha sentido misericordiado puede ser misericordioso. Eso nos lo dice el Papa Francisco, porque practicamos una verdadera caridad. Nos damos cuenta dónde Dios nos ha sacado, nos damos cuenta desde dónde nos trajo y nos sigue trayendo, desde dónde Dios nos sigue sacando y nos hace entender que nosotros también debemos de ayudar a los otros a poder salir de esas miserias, salir de esas esclavitudes. La caridad cristiana nos hace comprender que nos hace comprender la fragilidad de los demás, porque yo también soy frágil. Un primer momento de la caridad cristiana tiene que ser sentir nuestra propia fragilidad, porque yo también voy a necesitar y necesito de los demás. Vamos ahí hilando un poco con lo que nos dice San Pablo, ¿ok? San Pablo nos decía que tengamos un mismo sentir, y aquí nos dice que la fragilidad nos hace entender que yo necesito de los demás y los demás también necesitan de mí. Entonces la caridad cristiana pasa primero por el comprender que saber que Dios es el dueño de todo, que Él me sostiene. Saber que yo también necesito de los demás, entender que también tengo mis miserias y que Dios y otros me han asistido
en mis fragilidades. Ser consciente, esto hay que entenderlo, ser consciente de nuestra fragilidad es repetirnos. Y aquí, encarecidamente, tenemos que hacerlo constantes. Esto tiene que ser algo constante en nuestra vida. Cuando nosotros vayamos a practicar la caridad, cuando nosotros vayamos a juzgar a otra persona, antes de hacerlo, repitámonos esto. Ese podría ser yo sin la gracia de Dios. Ese podría ser yo si me alejo de la gracia de Dios. Antes de juzgar, antes de meternos, como quien dice, meter la piedrada, antes de sentirnos justos nosotros, impecables nosotros, antes de emitir un juicio, que el juicio corta la caridad totalmente, digámonos esto, ese podría ser yo si me alejo de la gracia de Dios. Así el Señor nos va a ir fortaleciendo en la caridad y aunque la miseria del otro sea tan grande, nos va a poder, vamos a poder entender y vamos a poder ir hacia el otro para ayudarle a salir de esa miseria, sin juzgarlo. El juicio es el parteaguas de la caridad. El juicio asesina la caridad siempre. Así que, cuando nosotros nos sintamos frágiles, vamos a poder entender que la caridad se hace desde nuestra fragilidad hacia la fragilidad del otro, porque Dios es el que nos ha primeriado. Este es el primer paso, hermanos y hermanas, para una verdadera caridad cristiana. Si nosotros no tenemos esto presente, no vamos a poder hacer una caridad verdaderamente cristiana. Y si el juicio se interpone en medio de nuestra caridad puede ser cualquier cosa, menos una caridad verdaderamente cristiana. Bien, ese es el primer paso, comprender nuestras fragilidades, como lo hizo este recaudador de impuestos, ¿verdad? Aquí están los dos ejemplos y nosotros hemos sido esos dos en algún momento de nuestra vida. Pero tenemos que poner atención para siempre poder hacer o ser nosotros el recaudador de impuestos. El que se pone delante de Dios y dice, Señor, yo también tengo mis miserias y necesito de ti, necesito de los demás. Para yo también poder comprender que los demás necesitan de mí, necesitan que yo también me involucre en sus miserias y les acompañe. Vamos con la siguiente momento, podemos decir crucial de la vida del cristiano para poder actuar con una verdadera caridad cristiana. Y el segundo momento es tener el corazón donde se debe. ¿Y qué con esto, Fray? Pues bien, los evangelios de los últimos días, de estos últimos días, especialmente de los domingos en el tiempo ordinario, desde el domingo 19 hasta el domingo 26, que lo vamos a ver ahora, el domingo, nos han hablado de una situación muy particular y es la situación de las riquezas. Poner el corazón donde se debe es aquella parte del evangelio que nos dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Poner el corazón donde se debe, Fray, sí, porque a veces nos perdemos en las cosas materiales, dándole lugar prioritario a las cosas que realmente no importan y quitando de la prioridad las cosas que verdaderamente importan, que son dos, Dios y los hermanos. Bien, entonces esto nos enseña sobre nuestras verdaderas riquezas, porque cuando nosotros comprendemos nuestras verdaderas riquezas, vamos a poder hacer una caridad según el corazón de Dios. Hacer esto nos va a ir ordenando nuestra vida. En un mundo de tendencias, debemos de cuidar nuestro corazón para no ponerlo en cosas pasajeras. Constantemente el corazón se va llenando de cosas. Y miren, cuando nosotros nos ponemos a pensar y nos damos cuenta de lo que tenemos en el corazón, nos percatamos que el corazón del ser humano nunca, ni en todo lugar, puede estar vacío. O se llena con Dios, o se llena con otras cosas. Así que constantemente hay que estar haciendo ese examen del corazón y decir con qué cosas estoy yo llenando el corazón. Si las estoy llenando de Dios, pues ahí va, Él es el que nos inflama y nos hincha el corazón. Pero si no está Dios en nuestro corazón, cualquier cosa viene a anidar a nuestro corazón, a nuestra vida. Por eso hay que ser constantes en la inspección del corazón. Nos hace darnos cuenta que las cosas materiales también son medios que deben servir y no medios de poder. Lo que decíamos antes al principio con la lectura de Filipenses,
Dios, siendo sobremaneramente rico, se dio cuenta que la riqueza, o más bien, Él sabe que la riqueza es para servir, por eso se hace nada, para venir a salvarnos. Y así nosotros también tenemos que darnos cuenta que las riquezas son para servir y no medios de poder. Pongamos atención a la siguiente lectura, hermanos y hermanas, porque nos van a hablar de esta cuestión de las riquezas para después caer directamente a la caridad cristiana. Está tomada de Lucas 12, del 13 al 21. Y antes de poder leerla, quiero hacer una pregunta al aire para poder responderla en nuestros hogares o donde estemos en este momento. ¿A dónde estoy poniendo mi corazón? Lucas 12, del 13 al 21. Uno de la gente dijo: Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo: Estén atentos y cuídense de cualquier codicia, que por más rico que uno sea, la vida no depende de los bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre dieron gran cosecha, y él se dijo: ¿Qué haré si no tengo dónde guardar toda la cosecha? Y dijo: Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros mayores, en los cuales meteré mi trigo y mis bienes. Después me diré: querido amigo, tienes acumulados muchos bienes para muchos años. Descansa, come, bebe, disfruta. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te reclamarán la vida. Lo que has preparado, ¿para quién será? Así le pasa al que acumula tesoros para sí y no es rico a los ojos de Dios. Volvemos a la pregunta del principio: ¿a dónde estamos poniendo nuestro corazón, hermano, hermana? ¿A dónde estamos poniendo nuestro corazón? ¿Estamos poniendo nuestro corazón en puerto seguro, poniéndolo en el corazón de Dios? ¿O estamos poniendo nuestro corazón en las cosas pasajeras? Y es que este evangelio también nos trae la anticaridad, como les estaba diciendo anteriormente. Nos trae anticaridad. ¿Por qué? Porque al principio llega uno y le dice: Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Acordémonos, ¿verdad? Este es el ejemplo de anticaridad. Pues hay pleitos por las cosas materiales en lugar de la fraternidad. Las cosas materiales nos tienen que llevar a unirnos con nuestros hermanos. Y cuando nosotros no nos estamos uniendo, o las cosas materiales no nos están uniendo como hermanos, ahí es donde empieza la anticaridad. Las cosas materiales tienen que llevarnos a unirnos con los hermanos y no a crear más discordia en nuestra vida. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, no, más bien es a propósito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un ejemplo muy claro cuando se va a dar el testamento, la herencia de una familia. ¿Cuántas familias se han destruido por una herencia? ¿Cuántas familias se han despedazado por una herencia? Así que esta parte es bien importante. Vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos, porque esto está un poquito candente en esta parte. Vamos a darnos cuenta qué pasa con el ser humano si pone su corazón en las riquezas, especialmente viendo la caridad cristiana. No se vayan, ya venimos. Esto es Un Café Capuchino. Gracias por seguir con nosotros, amigos, hermanos de Fe TV. Seguimos hablando un poco sobre la caridad cristiana y estábamos hablando sobre dónde tenemos que poner el corazón para realmente hacer una verdadera caridad. Hablábamos un poco sobre este evangelio de Lucas 12, del 13 al 21, del hombre que hizo un granero más grande y que el Señor le fue a traer la vida esa misma noche, le quitó la vida esa misma noche. Y hablábamos de que había un ejemplo de anticaridad al principio del evangelio, y esta era que llega un hombre a decirle al maestro que le diga al hermano que reparta la herencia. Aquí hay una situación muy difícil,
¿Por qué? Porque los bienes materiales tienen que ser medios para unirnos en la fraternidad. Y cuando los bienes materiales nos hace crear discordias, nos hace meternos en situaciones acongojantes, podemos decir, nos hace destruir familias, nos hace destrozar el corazón y relaciones, es mejor que los bienes materiales no estén, ¿ok? Desearíamos que la vida fuera un poco más sencilla muchas veces, ¿sí? Pero quien pone su corazón en los bienes materiales termina destruyendo lo que verdaderamente ama. Y aquí esta parte de la anticaridad nos hace este llamado de atención. Cuando nosotros vamos a hacer caridad, caridad cristiana, no debemos de poner nuestro corazón en las cosas materiales. Debemos más bien de poner el corazón en la persona que está pasando la situación difícil. Tenemos un ejemplo entonces de anticaridad en este evangelio. Algo que debía ser medio de unión termina siendo de discordia, ¿verdad? Estén atentos, nos dice el evangelio, y cuídense de cualquier codicia, que por más rico que uno sea, la vida no depende de los bienes. Y aquí el Señor da fuerte a esta parte. Tengan cuidado con los bienes materiales, cuídense de la codicia. No es que los bienes materiales sean malos, cuídense de la codicia, que por más rico que una persona sea, la vida no depende de los bienes materiales. Y este es el punto en el cual todos podemos terminar. Quien no mira más allá de sus propios bienes, termina poniendo el corazón en las cosas pasajeras. Y esto es una cuestión muy triste para la vida del cristiano. Nos hace indiferentes a nuestra situación delante de Dios y delante de los hermanos. El problema de la codicia no es una cuestión de querer tener más y más y más. El problema de la codicia es que nos hace poner nuestro corazón en las cosas materiales, quitando la prioridad en nuestra vida a lo que realmente importa, que es Dios mismo y nuestros hermanos, las situaciones de miseria de nuestros hermanos. Así que tenemos que poner atención en esta parte. ¿Por qué? Porque para hacer una verdadera caridad cristiana, nuestro corazón tiene que estar libre de los bienes materiales. Podemos tener los bienes materiales, aferrarnos a los bienes materiales, eso es lo anticristiano. Y es que yo me acuerdo, cuando estaba allá en Costa Rica, cuando dábamos temas en la noche, llegaba un muchacho con problemas mentales. Y él llegaba siempre, se paraba en centro de la reunión que estábamos haciendo y decía esta frase, que yo quiero compartirla con ustedes porque realmente al final le decíamos al Señor que se fuera o que se hiciera a un lado, ¿verdad? Y ahí le dábamos café, galletas y todo lo demás mientras terminábamos la reunión. Pero él decía siempre algo, solo eso repetía. Era una cosa muy interesante. Él decía, quien posee más cosas de lo que necesita, las cosas terminan poseyéndolo a él. Y esto era lo único que repetía esta persona con problemas mentales que entraba en esta reunión que nosotros hacíamos en las noches. Y él decía, quien posee más cosas de lo que necesita, las cosas terminan poseyéndolo a él. ¿Será cierto esto? Yo creo que no tenía tantos problemas este señor porque esto es muy real, ¿sí? Muy real. Quien tiene más cosas de lo que necesita, las cosas terminan poseyéndolo a él. Y entonces tenemos que poner atención porque nuestro corazón tiene que estar en el corazón de Dios. Y así empieza a desarrollarse la parábola y dice que el muchacho tenía una gran cosecha y tenía unos graneros pequeños. Y en lugar de pensar en regalar la cosecha, en regalar más de lo que necesitaba, ¿verdad? Piensa en hacer unos graneros más grandes. Cuando los tiene hechos dice, bueno, hermano mío, disfruta, vive la vida, descansa, porque tienes para mucho. Y dice que Dios en ese momento le dijo, hombre necio e insensato, hoy mismo te reclamarán la vida. Lo que has preparado, ¿para quién será? Por eso Jesús en esta parábola nos invita a poner nuestra mirada más allá de lo que tenemos y darnos cuenta de que no somos dueños de las cosas. No somos dueños de las cosas, sino somos administradores. ¿Por qué? Porque las cosas son de Dios. La codicia no solo es de cosas, ¿ok? La codicia es querer las cosas a toda costa. La caridad cristiana tiene su origen en este principio. Poner por encima de los bienes materiales e inmateriales. Podemos hablar de bienes inmateriales, hermanos y hermanas, como el estatus, como nuestra razón, como el quedar bien,
como todas aquellas cosas que nos hace estar por encima del otro, ¿sí? Es poner por encima de los bienes materiales e inmateriales a Dios y a nuestros hermanos. La caridad cristiana es entender que las cosas no son malas en sí mismo, sino que nosotros tenemos que ser buenos administradores. Es entender que entregar el corazón a los bienes materiales nos hace indiferentes al dolor ajeno. Y yo creo que nos ha pasado a nosotros. Cuando nosotros estamos contentos porque tenemos algo nuevo, ojalá que sea una camisita nueva y todo lo demás, tratamos de cuidarla durante el día. Y ojalá que nos venga a abrazar un niño con las manos sucias, ¿verdad? Ay, Dios mío, piensa uno más bien en la camisa que en el abrazo del niño. Y muchas veces nos puede pasar esto. Esto es un ejemplo pequeñito que creo que nos ha pasado a todos en un momento de la vida. Pero esto puede hacerse macro en nuestro corazón cuando ponemos toda nuestra vida en las cosas materiales. Nos hacemos indiferentes al dolor. Y una persona indiferente al dolor es incapaz de practicar una caridad verdaderamente cristiana. ¿Servir a Dios o al dinero? Nos decía el Evangelio, ¿verdad? ¿Servir a Dios o al dinero? Pues les voy a decir un secreto a voces. Quien sirve a las cosas, quien sirve al dinero, quien sirve a los bienes materiales, tarde o temprano, termina por expulsar a Dios del corazón. Quien empieza a servir al dinero, al principio empieza a decir, sí, yo tengo dos amores, tengo el dinero, pero también tengo la Eucaristía, voy a ir a la Eucaristía, yo estoy con Dios, yo siempre voy a la misa, a los retiros, al rosario, pero sirvo también al dinero, podemos decirlo. Pues poco a poco el corazón termina expulsando a Dios por querer servir al dinero. El DOCAT, en la doctrina social de la Iglesia, para jóvenes, DOCAT 165 nos dice esto sobre los bienes materiales y creo que hay que tomarlo en cuenta para nuestra vida cristiana. Cuando los cristianos toman en serio el Evangelio una y otra vez, se produce consciente y voluntariamente la renuncia a las riquezas, pues lo que se quiere es servir a Dios con el corazón libre. En general, cabe decir que el seguidor de Jesús debe ser pobre ante Dios. ¡Qué hermoso! Quien quiere seguir el Evangelio verdaderamente produce dentro de sí consciente y voluntariamente la renuncia a las riquezas. Esto es la verdadera caridad cristiana, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Y dónde está nuestro tesoro, hermano y hermana? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todas las noches cuando llegamos a hacer nuestro examen de conciencia. Hoy, Señor, ¿dónde puse mi corazón? Hoy, Señor, ¿dónde estuvo mi atención? Hoy, Señor, ¿dónde realmente puse mi motivación? Esta es la pregunta que hay que hacernos todas las noches y repetirnos en nuestro corazón que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿verdad? Vamos al tercer acontecimiento así rapidito, ¿verdad? Porque esto de la caridad es para mucho, pero vamos entonces en estos tres acontecimientos. No se olviden de los tres acontecimientos para poder vivir una verdadera caridad cristiana. El primero, ser conscientes de nuestra fragilidad, no sentirnos justos, porque el justo termina juzgando, ¿ok? Porque lo contrario a la caridad es el juzgar. Ese podría ser yo sin la gracia de Dios. Recordemos eso. El segundo momento, ¿dónde verdaderamente está el corazón? ¿Dónde debe estar el corazón? Pues bien, ya nos decía ahora el Evangelio, tiene que estar el corazón en Dios, ¿ok? Y vamos con el tercer momento, dar de lo que tengo y no dar de lo que me sobra. Este tercer acontecimiento nos va a dar a entender que es importante que la caridad cristiana sea de calidad y no de cantidad. Pues más que los bienes que tenemos, porque podemos decir, no, yo doy mucho a la iglesia, ¿verdad? Más que los bienes que tenemos, es involucrar el corazón y la generosidad, ¿sí? Vamos a leer Lucas 21 del 1 al 4 para darnos cuenta por qué estamos hablando de esto de calidad y no de cantidad. Y nos dice Lucas 21 del 1 al 4. Levantando la vista, observó a unos ricos que depositaban sus donativos en el arca del templo. Observó también a una viuda pobre que ponía unas moneditas. Dijo, les aseguro que esa pobre viuda ha puesto más que todos,
porque todos esos han depositado donativos de lo que les sobraba. Pero ella, en su pobreza, ha puesto cuanto tenía para vivir. Un evangelio muy chico, pero con mucho significado para nuestra vida cristiana y especialmente para nuestra vida de caridad cristiana. Dice que la viuda llega y pone lo que ha tenido, lo que tiene para vivir. Y Jesús lo dice, ella ha puesto más que los otros que trajeron muchas cosas. Yo me imagino que los apóstoles llegaron y dijeron, pero Jesús, ¿no estás viendo que ella apenas puso 2 moneditas? Y aquellos pusieron sus grandes bolsas de dinero. Pero Jesús le dice, ella ha puesto lo que tenía para vivir. Entonces la caridad cristiana no consiste en dar una ofrenda, no consiste en dar de lo que me sobra. Bueno, me sobran unas monedillas, las echo en la alcancía, ¿verdad? No, la caridad cristiana consiste en ser generosos, ¿verdad? En ser generosos no solamente con el dinero, sino en ser generosos con nuestro tiempo, el ser generosos con nuestra misericordia, el ser generosos con nuestra compañía. El ser generosos no es un tiempo de cantidad, es un tiempo de calidad. La viuda entendió que lo importante ante Dios es la generosidad y no la ofrenda. Que lo importante ante Dios es ponernos delante de Dios, delante de Él, y no lo que estoy dando. Calidad. Ella dio lo que tenía para vivir. Mientras que los otros daban en abundancia, claro, pero daban de lo que les sobraba. No había verdadera caridad. La caridad cristiana nos tiene que llevar a poder entender esta dinámica paradójica de la vida según Dios. Para una verdadera caridad, el cristiano tiene que tener presente estos 3 momentos que acabamos de decir, ¿ok? Estos 3 momentos son cruciales, hacerlos nuestros. El primero, ser consciente de la fragilidad, decíamos antes. El segundo, no aferrarse a nada. ¿Dónde estoy poniendo verdaderamente mi corazón? Y esta nos implica darnos cuenta que por encima de nuestras riquezas tiene que estar Dios y nuestros hermanos. Y el tercer momento, podemos decirlo así, darse con generosidad de lo que se tiene para vivir. Solo así podemos dignificar a los otros que están pasando miserias. Podemos ayudar al otro que está pasando una situación difícil. Porque de otra manera, cuando hacemos caridad, estaríamos pensando más en nosotros mismos que en los demás, si no tenemos en cuenta estos 3 momentos cruciales del corazón del ser humano. Para una verdadera caridad podemos decir, porque podemos pensar que nos quedaremos sin nada. Podemos decir, a veces nos pensamos que no, yo no voy a dar de lo que tengo porque me voy a quedar sin nada, ¿verdad? Estaríamos pensando más bien, ¿verdad? O más bien podríamos decir que podríamos estar dejando la providencia en un rincón. A veces nosotros cuando vamos a hacer caridad decimos, no, yo no voy a dar esto porque me quedo sin nada, ¿verdad? Y no dejamos a Dios ser Dios. A veces nos cuesta confiar en la providencia también. Y no solamente hablo la parte material de dinero, sino también de nuestro tiempo. Ay, no te puedo dar 5 minutos porque voy corriendo, que tengo que ir a hacer un trabajo de la U. Ay, no te puedo dar el tiempo porque necesito el tiempo para hacer algo XX, ¿verdad? Entonces, hay que entender eso. No olvidar que Jesús mira nuestro corazón y nos devuelve el 100 por 1, ¿sí? Practiquemos la caridad cristiana con todos, sin intención, porque sin quitar a nadie de nuestra vida, ¿verdad? Hay que practicar la caridad porque hay una tentación. Ayudo a porque me puede retribuir, porque me cae bien o porque puedo obtener algo a cambio. Teniendo estos 3 momentos claros en nuestra vida, de los que acabamos de hablar, y poniendo nuestro corazón en Jesús, se puede practicar la caridad. Solo así podemos practicar una caridad verdaderamente cristiana, teniendo los sentimientos de Cristo, y nos va a hacer transformar, que en lugar de juzgar, podamos acompañar y rezar. Que en lugar de juzgar, podamos acompañar y rezar. Que en lugar de dar lo que me sobra, ser generosos. El cambiar el no tengo tiempo a claro, tengo 5 minutos para ti. Y el cambiar de esto es mío a decir esto es de nosotros. Y también nos va a llevar a entender que lo que tenemos,
a pesar de que hemos puesto todo nuestro esfuerzo para tenerlo, pertenece a Dios. Ahí en lo pequeño, estoy dando ejemplos de lo pequeño de nuestra cotidianidad, en lo pequeño vamos viviendo una verdadera caridad según el corazón de Cristo. Pues bien, se nos ha acabado este día, el programa, se nos lástima porque podemos seguir hablando sobre la caridad cristiana, podemos extender en algún otro programa esto de la caridad y mirar un poco el himno del amor, ¿verdad? Según la Biblia, pero vamos a dejarnos y vamos a quedarnos ahí. Una verdadera caridad cristiana hunde sus raíces en el encuentro con Jesús. Una verdadera caridad cristiana hunde sus raíces en la constancia en el corazón de Jesús, en el poner el corazón en el corazón de Jesús. Pues bien, gracias por estar con nosotros. Practiquemos la caridad cristiana, miremos nuestro corazón, examinémonos y démonos por entero con generosidad. Esto ha sido Un Café Capuchino. Se despide su servidor, Fray Francisco. Que tengan buenas tardes y los esperamos para tomarnos un café de nuevo. Que Dios les bendiga. Paz y bien.